capítulo 24, versículo 13. Dice así: he aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Oramos, Señor, porque tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Señor. Todo aquello, Señor, que tú tengas para hablarnos, Señor, en esta mañana, Señor, empezando por el mío, Señor. Señor, bendecimos, Señor, tu palabra, Señor, que ya es bendita, Señor, y oramos por este tiempo, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Que, Señor, tú nos abras el entendimiento, Señor, nos abras las Escrituras, Señor, y hagas arder nuestros corazones en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un poco largo este texto, pero merece la pena leerlo. Amén. ¿Cuál era la situación? Bueno, la situación era que Jesús estaba muerto, había muerto. Y Jesús había vivido 3 años con estas personas. Esta es la historia de 2 discípulos que estaban yéndose de Jerusalén. Jesús había vivido estuvo alrededor de 3 años con sus discípulos y bueno, habían sido 3 años intensos, llenos de predicaciones, llenos de señales, llenos de milagros, llenos de cosas que nunca se habían visto antes, como abrir los ojos a un ciego, como pues en una boda Jesús convirtió el agua en vino. Otro día estaban en una barca ante una tormenta, todos recordáis, y Jesús estaba dormido, pero Jesús se levantó y paró la tormenta. Otro día no tenían que comer y Jesús multiplicó unos panes y unos peces. Habían vivido cosas tremendas con Jesús.
tremendas. Y últimamente, en Jerusalén, había resucitado a Lázaro. La resurrección de Lázaro fue algo, dice que ese hecho se extendió por haberlo hecho pues, cerca de Jerusalén y luego dice que a partir de ese momento, de que Jesús había resucitado a Lázaro, no sé si conocemos un poco de esta historia, que Jesús se quedó más tiempo en donde estaba para que cuando llegó a donde estaba Lázaro ya llevaba días, ya lo habían enterrado, ya estaba en la tumba. Y dice que este hecho llamó la atención hasta de los fariseos. Y dice que muchos al ver a Lázaro y a ver lo que había hecho con Lázaro, se estaban se estaban convirtiendo a Jesús. Había sido un hecho que había resonado. Pero en los últimos acontecimientos, y era algo que habían dejado a los discípulos, pues en shock, era que efectivamente los principales sacerdotes, como dice aquí, lo habían entregado, lo habían juzgado, lo habían matado y hasta lo habían enterrado. Jesús, aquel que había frenado la tormenta, aquel que había multiplicado los panes y los peces, aquel que había levantado a Lázaro de la muerte, habían pasado todas estas cosas en Jerusalén. Y entonces dice el versículo 14, que iban hablando todas estas cosas en el camino y que iban discutiendo entre sí. Sin duda esta situación de Jesús había afectado la vida de estos dos. Había afectado la vida de estos dos. Lo que había sucedido había afectado. Incluso dice el versículo 22, dice que también se habían asombrado de unas mujeres que fueron al sepulcro y que no habían visto a Jesús. Pero dice, pero a él no le vieron. Esos estaban caminando hacia Emaús. Dice que más o menos la distancia que marca aquí, dice que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Más o menos dicen que es alrededor de unos 15 kilómetros. Otras traducciones dicen que eran 180 estadios y que era pues 30 kilómetros. Bueno, era una distancia considerable, teniendo en cuenta que de aquella pues no había coches, ¿vale? Tenían que ir andando. Entonces, dice que cuando Jesús les ve, dice que iban tristes y que iban discutiendo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque eran cosas que les estaban afectando, que les habían afectado. Y quizás por eso habían tomado la decisión de salir de Jerusalén. Habían cogido a Jesús hacía 3 días, le habían arrestado. Algunos a lo mejor habían estado en el Monte de los Olivos cuando habían arrestado a Jesús, o si no, habían escuchado de los que estuvieron cómo los cogieron. Los demás estaban medio escapados, los demás discípulos, y entonces quizás era mejor salir, alejarse de Jerusalén, porque ya se acabó. Para esto se había acabado. Y entonces dice que iban hablando entre sí todas estas cosas que habían pasado, y dice el versículo 15, y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó. Y este es el primer punto que quiero notar. Y dice, y caminaba con ellos. El primer punto que quiero notar en esta mañana es que Jesús tomó la iniciativa. Y Jesús mismo se acercó. También Jesús mismo se acercó a nuestras vidas. Se acercó a mi vida. Tomó la iniciativa. Y sucedió. Me gusta esta palabra que pone aquí. Sucedió que mientras estaban enfrascados en todo esto, hablando todo esto, más o menos que ellos, seguro que ellos sabían multitud de detalles, muchos más que yo, sucedió que Jesús mismo empezó a caminar con ellos.
Y dice aquí, versículo 16, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Mira, había un propósito por el que no conocieron a Jesús. Había un propósito. Lo veremos más adelante. Pero había un propósito. Jesús se acercó, Jesús tomó la iniciativa y no dice que pasó de largo, no dice que se cruzó con ellos, no dice que los paró en seco y les dijo, venid, que quiero deciros. No, no dice nada de eso. Dice que empezó a caminar con ellos. ¿Qué tacto tiene el Señor? ¿Qué tacto tiene el Señor? Empezó a caminar con ellos y entonces dice que les preguntó, versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas? Pláticas es, ¿qué conversación? ¿Vale? ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y le dice, ¿y por qué estáis tristes? Segundo punto, Jesús pregunta y Jesús... Bueno, no vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de un hombre que se les acerca, que así es como lo vivieron ellos, y les pregunta, ¿qué estáis hablando? Es como si a ti te preguntan hoy, ¿quién jugó ayer? ¿Qué partido? ¿Contra quién jugó ayer? ¿Contra quién jugó ayer el Barça? Como si a un culé, que tenemos aquí varios culés, le preguntan, ¿contra quién jugó ayer el Barcelona? Ayer era el partido de Barcelona-Madrid. O a un madridista, ¿no? Le preguntan, mira, y tú, imagínate que vas a Barcelona, que fue el partido ayer en Barcelona y que estaba el estadio lleno, y preguntas, oye, ¿qué hay aquí? Aquí en el Nou Camp, ¿qué se juega aquí? Así preguntó Jesús. Dijo, estaban saliendo de Jerusalén, donde había sido toda la movida, todo el mundo sabía de Jesús, todo el mundo sabía lo que había pasado a los discípulos escapados, todo el mundo sabía, y este hombre que se acercó a vivir con ellos, le dice, ¿qué estáis hablando? ¿Y por qué estáis tristes? ¿No? Los del Barcelona dirían, bueno, porque ayer merecíamos ganar y al final empatamos. Bueno. Jesús, y entonces ellos le dicen, versículo 18, dice, ¿eres tú el único? Y le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido estos días? Le dice, pero vamos a ver, ¿tú dónde vives? ¿Tú dónde vives? No sabes lo que ha pasado. Y Jesús insiste. Le dice, ¿qué cosas? Dice, ¿qué cosas? Y este es el segundo punto que quiero hacer notar. A veces nos da la impresión de que como que Jesús no controla, como que Dios no controla, como que no le importa mucho lo que yo estoy pasando, no le importa mi situación. Parece como que este hombre que se acercó era como que venía de otro sitio, como que estaba totalmente desconectado de los acontecimientos que habían sucedido. Totalmente como si viniera de otra galaxia, como un extraterrestre, que no sabía lo que había pasado en Jerusalén. Estaba en Jerusalén, pero no se había enterado. Parece como que no se enteraba. Y era Jesús. Y les pregunta, ¿por qué? Les dice, ¿por qué estáis tristes? ¿Qué estáis hablando? Y a veces parece como que Dios no se entera de lo que me está pasando a mí. No se entera del problema. Vengo a la iglesia y predican, pero como que nada tiene que ver conmigo. Nada tiene que ver conmigo. Y entonces, les hace hablar. Y entonces aquí es cuando
cuando ellos hablan y le empiezan a decir. Cuando él le pregunta, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta y poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos. Ellos tenían una esperanza que había sido frustrada. Nosotros esperábamos que ellos estaban en una situación, estaban desilusionados, y Jesús les pregunta, no porque Jesús no lo supiera. ¿Piensas que Jesús no sabía lo que había pasado? Si él era Jesús. Pero les pregunta para sacar lo que había en su interior. Les pregunta para ver, y no para ver, porque Jesús sabe lo que hay en tu interior. Él no necesita saber lo que hay en tu interior. Él ya lo sabe. Para que ellos también vieran lo que había en su interior. Nosotros esperábamos. ¿Qué estabas esperando tú? ¿Qué estábamos esperando nosotros? Dice la Escritura, hay un proverbio que dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es ver el deseo cumplido. Y parece evidente, a veces nos parece evidente y que si Dios lo sabe todo, pero Dios también quiere que tú expreses, que nosotros expresemos delante de Dios. Los salmos de David son un ejemplo de cómo debemos derramar el corazón delante de Dios. David expresa su tristeza, expresa su alegría, expresa por qué está triste. Y aquí estos también están diciendo, nosotros esperábamos que Él versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día que ha acontecido. Ellos habían esperado, pero se habían cansado de esperar. Y ya el tercer día dijeron, bueno, pues ya no nos quedamos aquí. Era el tercer día, habían esperado un día, 2 días, para ver si eso de la cruz pues no había funcionado o algo. No sabemos muy bien qué esperaban. Pero ellos aquí ya estaban desilusionados. Y Jesús, bueno, el hombre les había preguntado, ¿por qué estáis tristes? Les había notado tristes. Entonces, dice también que se habían asombrado de que unas mujeres y algunos de los nuestros, y que vieron una visión de ángeles. Entonces se empieza a contar también acerca de lo que otras personas han vivido. Dice, pero no le vieron. Y estaban incrédulos también, porque ante el anuncio de las mujeres y ante que Pedro había ido a ver la tumba y efectivamente no estaba el cuerpo, pero eso no les llegaba. Decía, pero a él no le vieron. Y entonces estaban desilusionados, estaban tristes, y entonces empieza a hablar Jesús. Una vez que se puso a caminar con ellos en la misma dirección, que les preguntó, que les dijo, ¿qué os pasa? ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué es lo que estáis hablando? ¿Qué es lo que os afecta? Y una vez de que ellos derraman el corazón y le expresan, nosotros esperábamos, nosotros confiábamos, pero
pero nada sucedió. Y entonces empieza a hablar Jesús. Y dice que dice el versículo 26, dice, bueno, primero el 25. Dice, entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Primero va para los profetas. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Empieza a hablar Jesús y empieza a hablar con base en la palabra de Dios. Empieza a recordarles las escrituras. Y hace poco escuchamos una predicación acerca de Tomás, ¿os acordáis? Que Tomás decía, bueno, yo hasta que no lo vea y toque su mano, y Jesús le decía, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. A Tomás le hizo falta ver, pero estos empezaron a escuchar a Jesús. Y empezaron a escuchar un repaso de Biblia, un repaso. Porque yo me he preguntado, bueno, a lo mejor se habría resuelto mucho antes si Jesús ya aparece y se les da a conocer. Pero no. Dice que sus ojos estaban velados para que no le conocieran, para que no vieran. Aunque lo veían, no lo reconocían. Pero le empezaron a escuchar. Le empezaron a escuchar y empezaron a escuchar la palabra que traía. Y algo debió de suceder en el camino. Porque dice que estos hombres, cuando llegaron a la aldea donde paraban, el hombre Jesús hizo como que iba más adelante. Y ellos dijeron, dice la Escritura, dice que, versículo 29, ellos le obligaron a quedarse, porque ya era noche. Y yo me pregunto, tú piensas que si tienes un compañero de viaje, ¿no? Porque dice que caminó con ellos, no sabemos cuántos kilómetros caminó, pero iba con ellos. ¿Tú piensas que si tienes un compañero de viaje de estos que a lo mejor te va dando ahí conversación, pero una conversación de estas que te vas quedando medio dormido, que estás diciendo, bueno, a lo mejor a veces te toca alguien en el bus o lo que sea, que empieza a hablar y hablar y hablar y estás deseando que llegue la parada para que se baje y sí o no, sí, ¿no? Y pues esto es igual pero al revés. Y fíjate que que ellos no sabían que era Jesús, para ellos era un viajero más. Empezó así. Cuando le preguntaron qué cosas y le explicaron, y le dijeron, mira, el que nosotros esperábamos es que estamos tristes porque, ¿sabes cómo empezó? Lo vimos, le dice, insensatos, que sois unos insensatos, que sois tardos de corazón para creer. Así empezó Jesús. Así les empezó diciendo. Y luego le dicen, no, quédate con nosotros. Le obligaron a quedarse. ¿Por qué? Porque aunque empezó así Jesús, trajo palabra de Dios para sus vidas. Y dice más adelante, dice que su corazón empezó a arder cuando les abría las Escrituras. Su corazón empezó a arder cuando le escuchaban. Empezaron a reconocer que en este hombre había algo de Dios. Empezaron a reconocer que en este hombre estaban escuchando la voz de Dios. Les estaba abriendo las Escrituras. Estaban acomodando la voz de Dios a sus acontecimientos, a lo que les estaba pasando, lo que había sucedido. Estaban entendiendo el propósito de Dios con todo eso.
estaban escuchando la voz de Dios. Dice que desde Moisés y pasando por los profetas, dice que les empezó a declarar lo que en las Escrituras está escrito de él. ¿Sabes que Dios te puede hablar a través de la lectura de la Biblia? ¿Sabes que puedes escuchar la voz de Dios cuando a través de la lectura de la Biblia, la dirección de Dios a tu vida? No esperes que venga una voz del cielo y te diga, Juan, tienes... No. Pero a través, en la lectura de la Biblia, en la Escritura, está contenido el mensaje de Dios para el hombre. Y el mensaje de Dios no solo para el hombre, sino para ti. Para eso que estás pasando, para eso que estabas esperando, para eso que estás esperando, para eso por lo que estás pasando que te está bajando la cabeza y yendo triste hacia otro lugar. Y Jesús toma la iniciativa y se pone a caminar con ellos y les empieza a hablar. Porque sabes que la fe viene por el oír, dice la Biblia. Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No dice por ver. Y dice que empezó a arder su corazón. Más adelante vemos como dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Cuando nos hablaba en el camino. Cuando nos hablaba en el camino. Mientras ellos caminaban, mientras nosotros caminamos, día a día, Dios habla a tu vida. Dios puede hablar a tu vida en la situación en la que estés. Jesús vino y se puso a caminar con ellos. Jesús tomó la iniciativa y les empezó a declarar. Y entonces su corazón empezó a arder. Su fe empezó a crecer. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios no caduca. Y no les empezó a... Jesús no les habló de una nueva revelación, la gran revelación. No. Dice, comenzando desde Moisés. El Génesis lo escribió Moisés. Los 10 mandamientos se los dio Dios a Moisés. Pasando por los profetas. Está hablando del Antiguo Testamento. Y también lo que había acontecido en Jerusalén. Estaba trayéndoles una revelación. Y dice en Juan 14, 16, vamos a buscarlo. Juan 14, 16 dice así. Actualizando para nosotros ahora, dice. Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Sabes que Dios ha enviado al Espíritu Santo? Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Sabes lo que va a hacer Dios? ¿Sabes lo que va a hacer Dios si tú buscas su voz? Te va a recordar lo que está escrito en la Biblia. Jesús mismo nos enseñó a utilizar la palabra de Dios para el día a día. Dice que cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto por Satanás, cuando estaba en una tentación, y Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usó la escritura, usó lo que estaba escrito. Hasta 3 veces le dijo al diablo, escrito está, y escrito está. Y aquí Jesús les estaba diciendo a estos, vosotros estáis tristes por lo que ha pasado. Está escrito esto. Está escrito que era necesario que el Mesías muriera. Está escrito que iba a resucitar al tercer día. Está escrito que lo iban a traicionar. Está escrito. Les estaba recordando la palabra de Dios. Y habla y esto me habla de la importancia de la palabra. De la importancia de la palabra.
Dice también, Mateo 11, 7, del 7 al 9, dice, hay un personaje que me gusta mucho, que es Juan el Bautista. Dice que una vez, le preguntaron por Jesús a Juan, y estas fueron las palabras de Jesús, Mateo 11, del 7 al 9. Jesús le preguntó a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Que habla de que un día sopla el viento por allí, voy para allí. Otro día sopla el viento por aquí, voy para aquí. Otro día no sopla el viento, bueno, pues me quedo quieto. Jesús le preguntaba a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Le decía, no, un profeta, y más que un profeta. ¿Sabéis por qué la gente salía de las ciudades a los lugares desiertos a escuchar a Juan el Bautista? ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¿Cuántos enfermos sanó Juan el Bautista? ¿Cuántos ciegos devolvió la vista a Juan el Bautista? ¿Cuántos milagros extraordinarios, como los que hizo Jesús, hizo Juan el Bautista? Ninguno. No hay ninguno registrado en la Biblia. Pero Juan el Bautista tenía palabra de Dios. Dice que vino palabra de Dios a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista daba caña, pero tenía palabra de Dios. Y la gente salía a escuchar la palabra de Dios. Así que con razón estos, cuando hizo que iba más lejos, le dijeron, quédate con nosotros. Queremos seguir escuchando. Queremos seguir conversando contigo. Queremos que continúes con nosotros. No queremos que te vayas. Puedes esperar lo que tengas que hacer. Quédate con nosotros. Y lo obligaron a quedarse. Busca, no dejes escapar. No dejes escapar las oportunidades cuando Dios te habla. No dejes escaparlas. Dijo, no. Quédate con nosotros. Nosotros queremos estar contigo. Y entonces, dice que entró. Entonces dice que entró a quedarse con ellos. Y entonces dice que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan. Jesús mismo se sentó con ellos a la mesa. ¿Qué hora era esta? ¿Qué hora era esta? Era el desayuno, la comida, la cena, ¿no? El día ya declinaba, era la cena. Era la cena. Y dice que tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Cuando tomó el pan, lo partió, lo bendijo y se lo dio. Dice que entonces sus ojos fueron abiertos. Dice que Jesús en la última cena les dijo a los discípulos, hacer esto en memoria de mí. Nosotros celebramos la cena del Señor, ¿os acordáis? Un momento íntimo que Jesús pasó con sus discípulos. Y hay un texto en Lucas que dice, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros, porque Jesús le encantaba cenar con sus amigos. Y ellos debieron reconocer algo al partir el pan. Este fue el momento en el que sus ojos se abrieron y vieron a Jesús. Ni una palabra más. Solo le vieron y desapareció de su vista. Le vieron al final del proceso. Cuando reconocieron a Jesús, fíjate, cuando reconocieron a Jesús, Jesús no dijo nada más. Ya llegaba con haberle reconocido. Jesús no hizo un milagro espectacular. No hizo ningún milagro. Pero ellos se dieron cuenta. Y dice así,
Fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Se dieron cuenta que el que les había preguntado, que el que les había dicho que eran unos insensatos, que el que les había recordado la Escritura, que el que les había traído palabra de Dios a su vida, era Jesús. ¿Qué significaba esto para ellos? Fíjate lo que significaba. Estos estaban yendo hacia Emaús porque para ellos todo estaba acabado. Porque habían pasado 3 años intensos con Jesús y habían moderado mucho, pero se había terminado. Ahora Jesús estaba muerto, estaba en la tumba y sus amigos por aquí, cada uno por su lado. ¿Qué significaba ver a Jesús? Significaba que los planes seguían hacia adelante. Significaba como Jesús les explicó, les dijo, también la mujer cuando da luz tiene dolor, pero no es comparable con el gozo que viene porque ha nacido un hijo. Eso se lo dijo Jesús en la última cena también a los discípulos cuando le dijo, vais a pasarlo mal un tiempo, vais a pasarlo mal un tiempo, no me veréis, pero después me veréis. Juan 16, 21. Aquí está. Cuando dice, Juan 16, 20, dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Cuando ellos pensaban que la película ya estaba terminada, que ya se echaba el telón, que ya se iban a poner las letras de fin, entonces aparece alguien que les empieza a recordar las Escrituras. Ellos se aferran a ese hombre, le dicen, no, quédate, queremos seguir. Empieza a arder su corazón, empieza a crear fe en sus corazones, empieza a arder su corazón por escuchar las Escrituras y al final, en la cena, reconocen y ven a Jesús. Ven a Jesús y ven como aquello que esperaban, como aquello que ellos calculaban, como aquellos que ellos pensaban y que habían tomado decisiones porque ya no había nada que hacer. No, todo sigue adelante. Todo es según el propósito de Dios. Todo ha sido calculado y planeado por Dios mismo. Todo estaba en su propósito. Todo tenía un propósito. No se habían acabado las cenas con Jesús. No se habían acabado las cenas con Jesús. Ellos podían seguir teniendo la presencia de Dios. Ahora venía el otro Consolador, el Espíritu Santo, según los planes que Jesús les había dicho. Yo me voy, pero os conviene que me vaya porque os enviaré al Consolador. Todo seguía en marcha, el propósito de Dios desde el principio seguía adelante. Y el propósito de Dios con sus vidas seguía para adelante. ¿Sabes lo que venía después? ¿Sabes lo que viene después? Después viene que Jesús se vuelva a aparecer a los 11 en Jerusalén. Y después viene el derramamiento del Espíritu Santo. Después viene el estallar de la iglesia en Jerusalén. Después viene el ser investidos de poder. En el mismo texto de Lucas lo vemos. Un poquito más adelante, cuando el versículo 36, Jesús se aparece a los discípulos y les dice, y otra vez, versículo 45 le dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, fundamental, y les dijo, así está escrito,
Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Cuando ellos pensaban que ya todo había terminado, no había terminado. Había mucho más. Había mucho más. Había mucho más. No se habían acabado. Ellos ya pensaron, bueno, cuando tengamos un problema con el vino, cuando tengamos un problema con el pan, cuando tengamos un problema en la tormenta, no se habían acabado esas cosas. Esas cosas podían seguir. Cuando tengamos un enfermo, cuando tengamos un ciego, cuando tengamos un cojo que no pueda hablar, no se habían terminado esas cosas. No se habían terminado porque Jesús no estaba muerto, estaba vivo. Y su esperanza volvió. Ya termino. Dice, versículo 33, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. No esperaron. Ellos, cuando escucharon la predicación de Jesús en el camino y cuando le vieron, se dieron cuenta de que estaban yendo hacia un lugar equivocado. Se dieron cuenta de que su lugar era en Jerusalén, de donde habían salido, y se volvieron. Y no esperaron al día siguiente para volverse. Aunque era de noche y se quedaban a dormir en ese sitio para continuar su viaje, el viaje de vuelta no durmieron, se fueron en aquella misma hora. ¿Qué ardería en sus corazones para volver en aquella hora? Para enfrentarse a los peligros de la noche y volver con el resto de sus hermanos. Inmediatamente volvieron. Mira, cuando escuches la voz de Dios, cuando entiendas que estás yendo mal en algún camino, no esperes. No esperes al día siguiente. Obedece pronto. ¿Sabes por qué? Porque aquellos acontecimientos estaban pasando rápido. Y si te fijas, el versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Volvió a aparecerles Jesús. Volvió a ministrarles Jesús. O sea, ellos llegaron, empezaron a contar lo que les había parecido. Mira, después de este proceso, después de que Jesús había caminado con ellos, les había predicado, y al final de todo lo habían visto, después de este proceso de ver a Jesús, después sí tenían sentido las cosas que había dicho Pedro, después sí tenía sentido lo que habían contado, lo que les había parecido locura. Y eso también pasa en la vida cristiana. Para un cristiano tiene sentido lo que otros cuentan. Ahora tú cuéntale a otra persona pues que Dios obra en tu vida, de que Dios vive, de que dice, como él no lo experimenta, piensa que eso es locura. Y ellos no tenían que inventar nada, ellos habían vivido una experiencia con Jesús. Y eso es lo que contaban. Eso es lo que contaban. Y a veces las cosas que nos cuentan, pues eso, otra gente de que a lo mejor pues oraron por una sanidad y el enfermo se sanó, o de que Dios les habló una palabra, o de que Dios les dio una palabra, o de que... Y si tú no tienes tu propia experiencia, esas cosas para ti no las entiendes.
Pero cuando Dios toca tu vida, las experiencias de los demás cobran sentido y empiezas a creer. Y empiezas a creer no solo que si Dios obra en tu vida, ¿por qué no obra en la del otro? Cuando tú tienes un toque de Dios, entonces, y mira, es importante, fue importante para estos volver a Jerusalén. Jesús cuando se apareció no les dijo, volveros a Jerusalén. No le dijo eso, no les dijo nada, pero ellos solos entendieron que tenían que volver con sus hermanos, que tenían que ministrar, que tenían que compartir lo que les había pasado, que tenían que compartir lo que habían aprendido de Jesús en el camino, tenían que darlo a otros, tenían que bendecir a otros, y fueron a saber la de discusiones que debió haber después entre los discípulos, después de que cuando Jesús no estaba. Discutían delante de Jesús, a ver quién será el mayor. Y Jesús será entre vosotros, no será así, será vuestro siervo, el que quiera ser el mayor será el siervo de todos. Y luego la madre de uno le fue y le dijo a Jesús, oye Jesús, que cuando estés en el cielo que se sienten mis hijos a tu lado. Y los otros les decían, pero los otros discutían cuando estaba Jesús, imagínate después. Pero ellos volvieron con sus hermanos, porque Dios tenía un propósito con todos. Dios tenía un propósito con todos. Y tenía un propósito en Jerusalén. Y fueron rápidos en obedecer y volvieron con los demás. No tardes en obedecer cuando Dios te habla. Y no tardes en volver con tus hermanos. Se preparaba algo grande en Jerusalén. El Espíritu Santo estaba por descender. Y Jesús más adelante les dijo, quedaros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Así que, si en esta mañana, pues alguien se siente como estos dos, que iban en una dirección, pues, equivocada, ahora lo vemos, que estaban en una dirección equivocada, porque iban desanimados, porque iban tristes, porque iban pensando, tenían en su mente cosas de lo que había ocurrido que no eran. Pero empezaron a escuchar la voz de Dios. Y termino con un texto que está en Apocalipsis 3:20. Dice que, vamos a buscarlo, es un texto conocido. Dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto fue lo que les pasó a estos. Estaban desanimados, Jesús tomó la iniciativa, los fue a buscar, empezó a caminar con ellos y empezaron a escuchar su voz. Como dice este texto, si alguno oye mi voz. Y esto es cuando fue el momento de que Jesús se fuera más lejos, le dijeron, no, quédate aquí,
y entra. Y dice que Jesús entró a cenar con ellos. Y entonces fue cuando sus ojos fueron abiertos y todo tuvo sentido para ellos. Cuando ellos tomaron la decisión de decirle a Jesús, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si lo dejan marchar? Quizás nos hubieran dado la vuelta. Quizás no hubieran estado en Pentecostés. Quizás se hubiera quedado solo en una buena predicación y luego los hubiera hecho reflexionar. Pero el momento de la cena fue crucial. Fue el toque de Dios final para entender todo lo demás. Importantísimo oír su voz. Si alguno oye mi voz, ahora tú decides y abre la puerta. Porque ¿sabes qué? La fe viene por el oír. Cuanto más oigas a Dios, más ganas de abrir la puerta tendrás. ¿Y qué pasa cuando abres la puerta? Cuando abres la puerta, primero, escuchas. Tú imagínate de alguien que está fuera, ¿vale? Ahí tenemos una puerta. Alguien que está fuera y está llamando. Imagínate, Alejandro, Alejandro. Y está llamando y escuchamos su voz. Ahora, ¿qué pasa cuando ya abres la puerta? Sigues escuchando su voz, ¿no? Escuchas su voz primero más claramente y luego le ves. Si alguien abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Una cena con Jesús. Una cena con Jesús tiene que ver con la comunión con Dios. Con la comunión eterna con Dios. Con que tú le abres la puerta de tu corazón a Dios y dice que Él viene a tu vida y se sienta a cenar. No se sienta a comer porque luego tiene que irse por la tarde, tiene que atender. No, se sienta a cenar. Se sienta a morar. Como le dijo a Zaqueo, Zaqueo baja porque esta noche es necesario que more yo en tu casa. Que vaya yo a tu casa. Y Zaqueo, después de aquella cena con Jesús, revolucionó su vida. Y dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguien ha defraudado, Zaqueo lo estaba haciendo mal. Pero una cena con Jesús transformó su vida. Cuando Jesús viene y se queda y se pone a cenar contigo, viene a tu casa, viene a tu vida, eso transforma tu vida. Eso cambia tu vida. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y estos no perdieron la oportunidad. Cuando vieron que Jesús se iba y eso que no sabían que era Jesús, le dijeron, no, nosotros estamos escuchando voz de Dios aquí, quédate a cenar, y entraron a cenar, y entonces le vieron. Si algún músico pudiera ayudarme. Vamos a terminar en esta mañana, amén. Si alguno oye mi voz, qué importante es escuchar la voz de Dios. A través de la Escritura. A veces Dios te habla a través de la predicación, en tu casa, mientras lees la Biblia. Otras veces es con una canción, mediante una canción, porque las canciones que cantamos aquí pues tienen partes de la Biblia, tienen principios de la Biblia. Y Dios puede tocarte pues con una canción, pero cuando sabes que estás escuchando la voz de Dios, que eso es algo especial de Dios para ti. Y
y empieza a arder tu corazón y empieza a cobrar fe tu corazón. Vamos a terminar cantando esta canción, amén, con la que terminamos la alabanza, amén, que dice: no hay mejor lugar que estar donde está el Espíritu de Dios. No hay mejor lugar, no hay mejor opción que cuando veas que Dios te está llamando y quizás escuchas de lejos, quizás no escuchas nítido, pero abres la puerta y entonces Él entra y se sienta a la mesa y se sienta a cenar y se sienta contigo a compartir. Y como hablábamos, a veces hay procesos en los que parece que Dios está ausente, parece que Dios no se entera de lo que nos pasa, parece que Dios es que no está pendiente de nosotros, como estos que les preguntaban: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis así? Y todo se debía a un proceso divino para... ¿Sabes para qué? Para que volvieran. Como el pastor, que dice la Escritura que Jesús es como ese pastor, que Dios es nuestro pastor. Y Jesús contó una historia que dice que un pastor tenía 100 ovejas y una se le perdió. Dejó las 99 en el redil, a salvo, y salió a buscar a la que estaba perdida. Salió a buscar a la que estaba perdida para traerla donde estaban las demás. Para llevarla consigo, para llevarla donde estaba Él y donde estaban el resto del rebaño. Y así Jesús a estos que estaban caminando en otra dirección, desanimados y frustrados, Jesús aparece con tacto, no los para en seco, empieza a caminar con ellos, empieza a escucharles, empieza a hablarles, empieza a explicarles, empieza a abrirles la Escritura. Y cuando ellos le invitan a quedarse, se queda y cena con ellos y se muestra a ellos, se manifiesta a ellos. Y cuando le ven y están en su presencia, entonces cuando dicen: no ardía nuestro corazón con su palabra en el camino, no ardía nuestro corazón mientras Él nos estaba explicando, mientras Él nos estaba hablando, mientras Él nos estaba recordando las Escrituras, ardían nuestros corazones. Nuestros corazones tenían fe,